Ok, bueno, Ali está en proceso de conexión. Bueno, hoy comenzamos una unidad nueva que digamos, muy utilizada actualmente en grandes volúmenes de datos o Big Data. Entonces, vamos entonces a que ustedes conozcan otra tecnología, pero una que es muy utilizada en el área de Big Data. Entonces, dentro de esta unidad, el día de hoy, vamos a ver la definición e historia de Spark, los conceptos básicos, la arquitectura de una aplicación de Spark, la arquitectura de la pila unificada y vamos a ver un elemento fundamental de Spark que es el RDD. Ya para la siguiente clase, porque esta unidad consta de dos clases, vamos entonces a profundizar en los elementos de la pila unificada y vamos a trabajar con Spark SQL. Y vamos a hablar del ejercicio práctico de esta unidad, que lo vamos a hacer en Databricks, que es una aplicación en la nube, así como Mongo Atlas, para que ustedes puedan realizar el ejercicio práctico digamos, en la nube. Ok, bueno, entonces comencemos. Spark, ¿qué podemos decir que es Spark? Bueno, ya va un momento, voy a volver a compartir aquí. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chévere. Ok, entonces vamos a definir Spark, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a quien se consulte, hay varias definiciones, ¿no? De todas maneras, yo tomé las más importantes, que son las que están en la página de Apache Spark y las que están en la página de Databricks. Entonces, ellos cada uno coloca su definición. Sin embargo, además de eso, en un libro que tengo también hay otra definición. Entonces, aquí se las traigo, ¿no? Entonces, Spark, por un lado, me dice que es un motor de procesamiento de datos distribuido tal cual como es Hadoop, ¿no? General, creado para velocidad, escalabilidad, facilidad de uso y flexibilidad. ¿Sí? Por otro lado, me dice que es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala. Entonces, fíjense que por un lado me dice procesamiento de datos y por el otro lado análisis. Entonces, debe ser ambos, ¿sí? Entonces combina un sistema de computación distribuida a través del clúster de PCs con una manera sencilla y elegante de escribir programas. Fue creado en la Universidad de Berkeley, en California, y es considerado el primer software abierto que hace la programación distribuida realmente accesible a los científicos de datos. Entonces, bueno, eso, digamos, lo vamos a ir diciendo si es verdad o no, pero efectivamente sí en distintas partes donde consulté, dicen que es muy potente, tanto para el procesamiento como para el análisis de los datos, da mucha facilidad al análisis de datos orientado hacia los científicos de datos. Entonces podemos decir que es bastante completo, ¿sí? Claro, eh, también tiene diferentes componentes, como vamos a ver más adelante, como el ecosistema de Hadoop, pero ya vamos a ver que trabaja un poco diferente al ecosistema de Hadoop. Entonces, vamos a ver las diferentes características de Spark. Entre ellas, aquí trajimos 6 características: tolerante a fallas, velocidad, evaluación perezosa,
datos en tiempo real y en lotes, políglota y computación de memoria. Entonces vamos a ver de qué trata cada uno. Tolerante a fallas. Al ser un sistema de cómputo distribuido, mantiene la escalabilidad lineal y la tolerancia a fallo de Hadoop. ¿Sí? Ellos también implementan digamos, replicación y fragmentación de datos, tal cual como hace Hadoop, para asegurar la tolerancia a fallos. Como Hadoop MapReduce, pero amplía sus bondades gracias a varias funcionalidades que vamos a ver más adelante. En cuanto a velocidad, Spark, este es un gráfico que conseguí en Spark. Spark afirma que puede ejecutar un determinado trabajo de procesamiento de datos hasta 100 veces más rápido que Hadoop MapReduce. En algunos casos hasta 10 veces, dependiendo, porque como ya vamos a ver, Spark trabaja en memoria principal. Sin embargo, hay veces que se requiere persistencia, ¿no? Que se guarde en almacenamiento secundario en disco. Pero cuando trabaja en memoria principal, 100 veces más rápido. Entonces, es así que en el 2014 Spark ganó el concurso de Daytona Gray Sort, que es un punto de referencia de la industria para clasificar 100 terabytes de datos, 1 billón de registros. Entonces, no es poca cosa lo que logró hacer Spark. Dentro de las otras características está la evaluación perezosa. ¿Algunos han escuchado hablar de ella anteriormente? A ver, los leo en el chat. Aquí Alex me dice que no. Ok, Carisma. Carisma tampoco. Andrea no. Ok, fíjense. Yo estuve revisando esto. Es una forma de programación y ellos la adoptaron dentro de sus prácticas, ¿no? En la evaluación perezosa, las operaciones no se ejecutan hasta que es realmente indispensable que se ejecuten para arrojar un resultado. O sea, mientras no se pida que se den un resultado, ellos no lo ejecutan. Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Esto permite la optimización de la memoria. Por lo menos eso es lo que afirman ellos. Entonces, otra de las características es que permite procesar los datos tanto en lotes como en tiempo real. O sea, las dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo de las dos maneras. Entonces, nos dice, unifica el procesamiento de datos en lotes y streaming en tiempo real. Digamos, con un solo elemento. Y ahí es donde yo les digo que se diferencia de Hadoop, del ecosistema de Hadoop, porque ahí yo necesito configurar y trabajar con varios componentes. Esto no quiere decir que aquí no haya varios componentes, pero como que trabajan ya de manera unificada, de manera conjunta. Ya están configurados para que trabajen de manera conjunta. Entonces no hace falta, simplemente, bueno, ahora voy a utilizar este componente que es el streaming, o voy a utilizar este componente que es el que me permite trabajar por lotes. Además de eso, es políglota, porque Spark me proporciona APIs de alto nivel en Java, Scala, Python y aquí es donde justamente los científicos de datos dicen que está orientado hacia ellos, porque ya tiene APIs de alto nivel, tanto para Python como para R, que son dos programas altamente utilizados en el análisis de datos. Entonces, el código de Spark se puede escribir en cualquiera de estos 4 lenguajes. También proporciona un shell en Scala y en Python. O sea, si ustedes quieren ejecutar comandos directamente en el shell, tanto en Scala como en Python, lo pueden hacer. Él permite que lo haga. Ahora, lo interesante también es que él puede trabajar sobre Hadoop. O sea, si ya tenemos un ecosistema de Hadoop trabajando y queremos utilizar Spark, lo podemos hacer. Podemos eh, incluir Spark dentro de nuestro ecosistema de Hadoop. Ahora, si queremos hacerlo independiente
igualmente a un clúster, también lo podemos hacer. Y por supuesto, una de las características más resaltantes es la computación en memoria. Ellos en la documentación explican que las operaciones de lectura y escritura en disco tienen una alta latencia. Perdón. Y si además tienes que hacer replicación, eso penaliza en la ejecución del trabajo. ¿Se acuerdan de la replicación, el pipeline de replicación Hadoop, no? Entonces, después de hacer una operación de escritura, él tenía que replicar cada dato 3 veces, ¿no? Entonces, eso, en cierta forma, penaliza en la ejecución del trabajo. Spark usa de manera inteligente la memoria caché, lo que le permite no estar escribiendo en disco de manera constante. Eso también por el tema de la ejecución perezosa que les comenté antes, ¿no? Esto lo hace gracias a los grafos acíclicos dirigidos. DAG por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué es un grafo acíclico dirigido? Entonces, es un grafo que no tiene ciclos. Es decir, que cada nodo del grafo no hay un camino directo que comience y finalice en dicho nodo. Aquí, aunque esto parezca un ciclo, no lo es porque él es dirigido y no hay una flecha que retorne al, no, bueno, no hay una flecha que haga que él pueda retornar al nodo 2, porque aquí esta flecha no va hacia arriba ni esta tampoco, ¿sí? Entonces, un vértice se conecta a otro, pero nunca a sí mismo, ¿sí? Cada tarea de Spark crea un grafo cíclico dirigido de etapas de trabajo para que se ejecuten en un determinado clúster. Bueno, ya sabemos que un clúster es una agrupación de PCs, ¿no? Que trabajan de manera conjunta, ¿sí? Ya lo vimos el año pasado cuando hablamos de sistemas distribuidos. Entonces, cuando yo voy a ejecutar una tarea en Spark, él crea un grafo cíclico dirigido de etapas. Entonces, esto quiere decir la etapa 0 es la primera instrucción que se va a ejecutar. Después hay etapas que se pueden ejecutar en paralelo. Entonces, están aquí y así sucesivamente hasta completar las diferentes etapas del grafo acíclico dirigido. Los grafos, los acíclicos dirigidos creados por Spark pueden tener cualquier número de etapas. Spark con esta técnica es más rápido que MapReduce, no tiene que escribir en disco los resultados obtenidos en las etapas intermedias del grafo. Entonces, imagínense esto, pero con MapReduce. Entonces, aquí tengo, en MapReduce yo pudiera hacer un grafo acíclico dirigido, pero solamente con procesos map y reduce. Donde yo, bueno, este es un map y después tengo un reduce o las etapas intermedias, ¿no? Y después del reduce puedo tener otro map y así sucesivamente. Y entonces yo voy a tener que estar escribiendo en disco esas diferentes etapas. Aquí puede tener cualquier número de etapas y las etapas intermedias no se escriben en disco y las etapas finales solamente si el usuario lo solicita. Si no, se sigue manteniendo en memoria. Vamos a ver entonces un poco de la historia de Spark. Fíjense, Spark comenzó como un proyecto de investigación en Berkeley, ¿sí? En el 2009. En este momento, los investigadores de ese proyecto observaron, se dieron cuenta de las ineficiencias, o sea, de los problemas que tenía Hadoop MapReduce para el procesamiento o sea, en algunos casos para el procesamiento de grandes volúmenes debido a esto que les estaba diciendo de que las etapas intermedias se guardan en disco, ¿sí? Entonces a veces cuando tenía varias etapas que se tenían que guardar en disco, eso hacía muy lento el proceso, sobre todo en la parte de batch, ¿no? Por lo que encontraron formas de superar estas ineficiencias. ¿Cómo lo hicieron? Introduciendo el cálculo en memoria digamos, de las operaciones que se hacían sobre los datos.
perdón, una vez que este proyecto de investigación demostró que era viable, entonces fue, digamos, fue liberado. No sé, en el 2010, ya una vez que demostró que el proyecto era viable, entonces fue de código abierto. Y en el 2013 empezó a formar parte de un proyecto de alto nivel en Apache. Fíjense, en ese mismo año, un grupo de investigadores que trabajaban en un proyecto de investigación se reunieron y fundaron una compañía llamada Databricks y recaudaron más de 43 millones de dólares ese mismo año. Actualmente, Databricks es el principal administrador comercial detrás de Spark. ¿Sí? Entonces, digamos, tiene su parte de código libre en Apache Spark y tiene su parte comercial en Databricks. ¿Sí? Sin embargo, en 2015, IBM invirtió en una construcción de un centro de tecnología Spark para Apache Spark. O sea, digamos, los dos son fuertes, tanto Databricks como Spark. Uno porque la gran inversión que hizo y el otro porque IBM ha apoyado ese proyecto. Uh-huh. De hecho, actualmente el proyecto de Apache Spark tiene más contribuciones que el proyecto de Apache Hadoop. Entonces, imagínense eso, ¿no? Entonces, desde sus inicios, el código abierto Spark ha sido un proyecto activo con una comunidad creciente y participativa. Entonces, actualmente hay más de 200.000 reuniones de la comunidad de Apache Spark. ¿Sí? Fíjense, es tan popular que ahora tiene su propia cumbre, o sí, su cumbre, por decirlo de alguna manera, llamada Spark Summit, ¿sí? Que se celebra actualmente en América del Norte y en Europa. La asistencia de esta cumbre se ha duplicado cada año desde que comenzó. Entonces, además de eso, debido a que los creadores de Spark seleccionaron el lenguaje de programación Scala para el proyecto, por alguna razón, entonces esto ha ayudado a popularizar Scala entre los científicos de datos. Se considera actualmente una de las aplicaciones más grandes escritas en Scala. Vamos a ver entonces algunos conceptos básicos que es importante entender con respecto a Spark, ¿no? Por un lado tenemos el Spark Cluster. Entonces, sabemos que Spark trabaja en un sistema distribuido, diseñado para procesar un gran volumen de datos de manera eficiente y rápida. Entonces, este sistema distribuido, que generalmente se implementa en una colección de máquinas, se conoce como un clúster de Spark. El tamaño de un clúster puede ser tan pequeño como algunas máquinas. O sea, ustedes pudieran implementar en una organización pequeña un pequeño clúster de Spark en unas cuantas máquinas, o tan grande como miles de máquinas. Entonces, actualmente el clúster más grande anunciado públicamente tiene alrededor de 8.000 máquinas, 8.000 PCs. ¿Mm? Para administrar de manera eficiente e inteligente una colección de máquinas, la empresa debe contar, o el clúster debe contar con un sistema de administración de recursos, que puede ser Yarn, Mesos o el administrador que trae Spark, ya sea ya Spark viene con un administrador de recursos. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando hablábamos de Yarn y la importancia que había tomado para Hadoop el haber introducido Yarn como un administrador de recursos? Porque así él se encargaba de, o sea, ¿qué hace un administrador de recursos? Él se encarga de asignar los recursos para cada tarea, los recursos que están dentro del clúster. Entonces, los recursos son memoria principal, memoria secundaria, procesamiento, todo eso
esos diferentes recursos que son necesarios para ejecutar las tareas o los programas dentro de un clúster, eso lo asigna un sistema de gestión de recursos. En este caso, él puede trabajar muy bien con Yarn, con Mesos, que es otro famoso administrador de recursos que existe, o puede trabajar con el suyo propio. Ahora, está también el concepto de la aplicación de Spark. Ya donde les dije, bueno, vamos a ver la arquitectura de una aplicación de Spark. Entonces, las aplicaciones de Spark trabajan en una arquitectura cliente-servidor, donde, como vimos también en el caso de MapReduce, en el caso de Yarn, hay un maestro que es el que como que se encarga de controlar todo. Ese es el driver process o controlador de proceso, ¿sí? Y están los ejecutores, que son los esclavos, que son los que realizan las tareas. Entonces, el proceso controlador ejecuta su función principal, ¿sí? Y se ubica en un nodo maestro dentro del clúster y es responsable de 3 cosas. Mantener la información sobre la aplicación de Spark, que normalmente la ha generado el usuario en un código aquí en esta parte. Esta sería la aplicación, ¿no? Mantener la sesión de Spark. Responder al programa o entrada del usuario. Analizar, distribuir, mantener la información sobre la aplicación de Spark, responder al programa o entrada del usuario, analizar, distribuir y programar el trabajo entre los ejecutores. ¿Sí? Entonces él sabe que hay varios ejecutores, entonces él decide analizar, distribuir y programar el trabajo entre los ejecutores. Pero antes de poderlo ejecutar, él necesita contar con el manejador del clúster, ¿sí? Que es el que asigna los recursos. Entonces lo siguiente es el manejador del clúster. Ya va. Sería este. Entonces, el administrador o manejador del clúster controla las máquinas físicas y asigna los recursos a la aplicación de Spark. En el clúster, incluso yo puedo tener más de un manejador del clúster, ¿sí? Puedo tener un jar, un Spark y un mesh. O sea, puede haber varias aplicaciones para ejecutándose en un clúster al mismo tiempo. Y finalmente los ejecutores, una vez que se le han asignado los recursos y que se les ha dicho cuál es el trabajo que deben realizar, son los responsables de llevar a cabo el trabajo asignado. ¿Sí? Cada uno es un proceso independiente en un clúster de Spark. Normalmente una aplicación tiene un solo controlador de procesos y tiene muchos ejecutores, como se puede observar aquí, ¿no? Entonces, cada ejecutor de Spark hace lo que se le dice, que es ejecutar la lógica de procesamiento de datos en forma de tareas. Entonces, ellos se les asignan las tareas, tal cual como se hacía como MapReduce, que se le asignaban los jobs, que eran las tareas. Aquí también los ejecutores están ejecutando sus tareas. Pero en este caso, cada tarea se ejecuta en un núcleo separado de los CPU. O sea, si por ejemplo estos ejecutores son máquinas que constan de varios núcleos, por ejemplo, actualmente tenemos máquinas tanto con GPU como con CPU que constan de varios núcleos, a cada núcleo se le asigna una parte de la ejecución. ¿Esto qué conlleva? A que puede ejecutar de manera paralela digamos, las tareas, ¿sí? Entonces es así como un ejecutor, yo le puedo entonces pedir que realice varias tareas si tiene varios núcleos y él las va a ejecutar de manera paralela. Así es como Spark puede acelerar el procesamiento de una gran cantidad de datos al procesarlos en paralelo. Además de ejecutar las tareas asignadas, cada ejecutor de Spark tiene la responsabilidad de almacenar en caché una porción de los datos en memoria. O sea, entonces, además de eso, los ejecutores van a hacer entonces el almacenamiento de Spark, porque
en una porción de su memoria van a tener almacenados los datos con los que está trabajando Spark. Y cuando así se lo indique la aplicación, va a llevar los datos a disco. Y ahí en ese caso, él pudiera tener Hadoop HDFS como sistema de archivo distribuido, o pudiera ser cualquier otro de los que ustedes estudiaron ya, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, al parecer no hay preguntas, ¿no? Entonces ya hablamos de lo que hace entonces el controlador de proceso, los ejecutores y el manejador del clúster, ¿no? O el manejador de recursos del clúster. Vamos a ver cómo sería el flujo de trabajo en una arquitectura de Spark. Entonces, tal cual como hicimos en su momento cuando trabajamos con HDFS, ¿no? Entonces, fíjate, el paso 1, el cliente envía el código de la aplicación de usuario de Spark, ¿sí? Entonces, aquí está, entonces, el manejador de proceso, esta chica que está aquí representada con esta chica, y el código del usuario de la aplicación, que los dos trabajan de manera conjunta. Cuando se envía el código de la aplicación, el controlador convierte implícitamente el código que contiene operaciones, ya vamos a ver lo que son las transformaciones y acciones, en un grafo acíclico dirigido, lógicamente llamado DAC. Entonces, él convierte todo esto que está aquí, todas estas instrucciones que envió el cliente, los convierte en un grafo acíclico dirigido. ¿Sí? En el paso 2, después de eso, se convierte el DAC en un plan de ejecución física con muchas etapas. Entonces, este plan se convierte en un plan de ejecución físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con las operaciones que va a realizar cada uno de los ejecutores, ¿no? Después de convertirlo en un plan de ejecución física, crea unidades de ejecución física denominadas tareas en cada etapa. Luego las tareas se agrupan y se envían al clúster. ¿Sí? Aquí están cada una de las etapas y cada una de las tareas. Paso 3. El controlador habla con el administrador del clúster, ¿sí? Que era el componente que estaba abajo, y negocia los recursos. El administrador del clúster lanza ejecutores en los nodos trabajadores en nombre del controlador. Entonces, ya, ok, entonces tú necesitas tantos recursos, vamos entonces a ver cuántos ejecutores te puedo asignar. En este punto, el controlador, ya de nuevo, ya el, el administrador de clúster ya le dio la información de cuáles son los ejecutores que tiene asignados para las tareas, y el controlador enviará las tareas a los ejecutores según la ubicación que he recibido, ¿no? Cuando los ejecutores comienzan, se registran con los controladores. Entonces, el controlador tendrá una vista completa de los ejecutores que están llevando a cabo la tarea. Entonces, aquí en los workers puedo tener uno o más ejecutores. Aquí solamente colocan uno, y puedo tener una o más tareas ejecutándose porque pudiera tener tareas en paralelo. Pero aquí, bueno, por lo menos vemos que están distribuidas, ¿no? Pero cada worker dentro de o sea, porque en este caso es como si estuviera dentro de Hadoop, ¿no? Es que Hadoop tiene los workers. Entonces, dentro de cada nodo denominado worker o trabajador, creo procesos ejecutores que tienen asignados recursos y que ejecutan las tareas. ¿Sí? Y finalmente, el paso 4, durante el transcurso de la ejecución de las tareas, el programa controlador monitoreará el conjunto de ejecutores que están trabajando, que están ejecutando. El nodo del controlador también programa tareas futuras en función de la ubicación de los datos. ¿Sí? Entonces, cuando
finalmente, o sea, finalice su trabajo, van a estar o los datos en memoria dentro de los ejecutores o va a estar los datos guardados, o sea, el resultado final de todo la, la aplicación del usuario va a estar o en memoria o guardado en disco. ¿Preguntas hasta aquí? Ya tenemos entonces claro cómo trabaja una aplicación de Spark dentro de un clúster. Repito el paso 4. Bueno, voy a repetírselo a Liz que me lo pidió en el chat. El paso 4 es muy sencillo. Aquí este paso es de monitoreo. Aquí lo que sucede es que los ejecutores están llevando a cabo las tareas y mandan continuamente la información del estatus de esas tareas a los controladores, ¿sí? Entonces, los controladores monitorearán cómo van los ejecutores. O sea, si ya si ya terminaron, si ya están terminando, cómo van los recursos, todo eso lo están eh, este, continuamente observando. De manera de que él sabe en qué momento va a terminar la ejecución del programa y a medida que van terminando cada uno de los ejecutores, el nuevo controlador puede programar futuras tareas en función de la ubicación de los datos. O sea, porque si él, por ejemplo, un ejecutor ya terminó y los datos están disponibles, entonces puede haber otra tarea que ya puede empezar a utilizar esos datos. Bien sea que los mantenga en memoria o los lleve a disco duro. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, Liz? Ok. Entonces, continuamos y vamos a ver el concepto de Spark Data Frame. Fíjense, el data frame o marco de datos, también conocido, es un concepto que se maneja mucho en el área de ciencia de datos, porque tanto Python como R manejan este concepto, ¿no? ¿Sí? Tienen conceptos similares. Sin embargo, aquí tenemos algunas variaciones que ya lo vamos a ver, ¿no? Fíjense, un data frame es una API estructurada que representa una tabla de datos con filas y columnas, tal cual como lo vemos aquí. ¿Sí? Que pudiéramos, bueno, donde la lista de las columnas y sus tipos representan el esquema. Pero, o sea, lo pudiéramos asociar, por ejemplo, a una hoja de cálculo, ¿sí? Donde en la hoja de cálculo yo tengo filas y columnas y puedo ahí colocar datos, ¿no? Sin embargo, una hoja de cálculo está en una sola computadora. En cambio, un Spark Data Frame está particionada y almacenada en varios servidores dentro del clúster. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental de una hoja de cálculo que está, o inclusive de los data frames de Python y de R. ¿Sí? Entonces, digamos, a menos con algunas excepciones, los data frames que manejan Python y R existen en una sola máquina, en lugar de en varias máquinas. Y esto limita lo que se puede hacer con un data frame, dado un data frame que está en Python o en R. Y los recursos que, o sea, porque, digamos, dependiendo del tamaño, los recursos de una máquina son limitados. Entonces, eh, serían también de esa manera limitados los análisis que podría ejecutar esa máquina. ¿Sí? No, o sea, no quiere decir que no se puedan hacer, pero si tengo recursos limitados va a ser más difícil realizarlo. En cambio, que esos análisis se pueden hacer con el Spark Data Frame porque él pica ese data frame en particiones mucho más pequeñas que van a ser analizadas por cada uno de los ejecutores. Sin embargo, dado que Spark tiene interfase de lenguaje tanto para Python como para R, es fácil convertir, por ejemplo, un data frame de Panda, ¿sí? O un data frame de R a un Spark data frame.
¿sí? Eso es lo interesante aquí. Entonces, que yo pudiera muy bien llevar de un lado a otro, o sea, a lo mejor de pandas, que lo tengo en mi máquina, al llevarlo a Spark o de Spark a mi máquina, ¿eh? Porque están los APIs. Entonces, entonces vamos a ver qué es una partición. Es una colección de filas de un data frame que se encuentra en una máquina física en nuestro clúster. Entonces, tal cual como, ¿se acuerdan el concepto también de partición que utilizaba Hadoop? Que él picaba un archivo de datos en pedazos pequeños. Así también lo hace Spark, pero inclusive él lo hace en pedazos más pequeños, porque es el pedazo que pueda manejarse en memoria principal, ¿sí? Entonces, un data frame muy grande se va a picar de acuerdo a las máquinas que tenga dentro de mi clúster, ¿no? Y a los ejecutores que se estén llevando a cabo dentro del clúster. Entonces, una partición es una colección de filas que se encuentra en una máquina física en nuestro clúster. Representa cómo los datos se distribuyen dentro del clúster durante la ejecución, ¿sí? Esto es importante. Ellos van a estar, a medida que se ejecute la aplicación de Spark, él va a hacer esa distribución de los datos del data frame. Entonces, si en Spark solo tengo una partición, no puede haber mucho paralelismo, ¿no? Incluso aunque tenga miles de ejecutores. Entonces, porque por lo general nosotros podemos decirle, bueno, el data frame es el Spark, el API, ¿sí? Pero también, o sea, digamos, aunque no es en sí, o sea, cuando yo veo un data frame, realmente él está distribuido en todos los nodos. Entonces, físicamente, aunque yo lo vea como uno solo, él está distribuido. Por eso lo del API, ¿no? Entonces, no puedo decir que el data frame está completo cuando yo lo estoy consultando. Sin embargo, lo veo completo cuando lo consulto. Uh-huh. Ok, esa es la pregunta que me hizo Manuel Fernández. ¿El Spark Data Frame es solo el API? Bueno, es el API también los datos, ¿no? ¿Sí? Así que como tal los datos no están en una sola máquina, como nosotros acostumbramos con R o con Python o en una hoja de cálculo. Aunque él me hace ver como que estuviera en una sola máquina. Profe, una consulta. Esas particiones, o sea, no tienen límite. El No, sí, particionas. depende de tu clúster. Depende del clúster que tenga y de la cantidad de ejecutores, ¿sí? Okay. Sí, O sea, sí. porque creo que en Hadoop había como, no sé si es esa la parte o estoy confundida, una parte que hablábamos como de 3 bloques que tenían un tamaño exacto que era así, pero entonces esto es como un poquito más potente que lo que es Sí, Hadoop. exacto. Porque yo, por ejemplo, le pudiera decir a mi programa, hazlo en 6 particiones, por ejemplo. Entonces, él se encargará de hacerlo en 6 particiones. Ok, ¿Sí? ok. Y lo interesante de las particiones es que además de eso le permite a Spark trabajar de manera paralela. Ok, ahora vamos a ver otro concepto que es el concepto del conjunto de datos distribuidos, bueno, resiliente o RDD. Entonces, los RDD son estructuras de datos paralelas, inmutables, tolerantes a falla. Tienen estas 3 características principales.
que permiten a los usuarios persistir explícitamente los resultados intermedios en la memoria. O sea, cuando los datos se almacenan en memoria principal, se almacenan con la estructura de RDD, de manera de que si la aplicación necesita un RDD, sabe dónde ir a buscarlo. Y como RDD, como les está diciendo, es un conjunto de datos distribuidos resilientes, ¿sí? Ajá. También le permite controlar la partición para optimizar la ubicación de los datos y manipularlo con un amplio conjunto de operadores. Viendo un poco más, los RDD son los componentes básicos de cualquier aplicación Spark. O sea, es la base, ¿sí? Por eso ellos dicen que un científico de datos que trabaje con Spark debe conocer, aunque no trabaje directamente con los RDD, los debe conocer. Debe saber que aunque esté utilizando otros APIs sobre el RDD, al final está trabajando con RDD. Entonces, vamos a ver cada uno de los elementos. Resiliente es que es tolerante a fallas y es capaz de reconstruir datos en caso de una falla. Porque normalmente cada RDD está replicado en diferentes ejecutores. De manera que si un RDD falla, lo podemos conseguir en otro ejecutor. ¿Sí? Tal cual como Hadoop con su replicación. Distribuido, los RDD están distribuidos en los múltiples nodos del clúster, es decir, en los ejecutores. Y es un conjunto de datos, es una colección de valores particionados, ¿sí? Entonces, una colección de datos particionados con valores. Entonces, ahí tengo una porción del data frame grande, ¿no? Dentro de los RDD. Y entonces aquí vemos entonces las diferentes particiones. Vamos a ver entonces algunas de las características, las que nombramos anteriormente. Entonces, los RDD son inmutables, ¿sí? Cada operación devolverá un nuevo RDD. ¿Esto qué significa? Que el RDD yo no lo puedo cambiar. Una vez que yo he almacenado un RDD, ya él se mantiene así, ¿sí? Lo que hace es que si hay algún cambio, se generará un nuevo RDD. Eso le suena familiar, ¿no? Con la inmutabilidad de los datos en Hadoop. Entonces, igual aquí tenemos datos inmutables. El RDD original lleva su información de linaje para tolerancia a falla. O sea, el RDD original es el que en caso de que haya alguna falla me va a permitir reconstruir todo. La información de linaje es el grafo acíclico dirigido. De manera de que se puede regenerar el resultado a través del RDD original y las operaciones que se llevan a cabo sobre este. Ajá, Manuel, tienes la mano levantada. Profesora, ¿podría poner un ejemplo? Sí, sí, ¿me oye ya? Sí, sí, ya te Sí, escucho. allá. Un saludo a todos. Feliz año ahora de palabra, que ya lo había escrito Ah, en el chat. Pero sí. en Feliz concreto, año, gracias. gracias. Este, ¿podría poner un ejemplo de un RDD, más allá del tema conceptual que se entiende? No sé si se puede tomar como un ejemplo bancario o un tema de navegación por internet. Digamos, Sí. ¿cuál sería la conceptualización de un RDD o el ejemplo? No la conceptualización, la conceptualización estuvo claro en la lámina anterior, sino un ejemplo que le dé como forma concreta, que aterrice el concepto, si fuera posible. Sí, sí. Un RDD bien pudiera ser, si yo tengo un archivo que tiene, qué sé yo, palabras, o sea, cada línea tiene 10 palabras, un RDD pudiera ser una línea de esas 10 palabras, ¿sí? O dos líneas, dependiendo de la cantidad de memoria. Como dije, el RDD es como esa partición en la que llevo el data frame. Habíamos hablado aquí del data frame como una hoja de cálculo, ¿no? Entonces ahora voy a tomar un pedacito de este data frame y lo voy a almacenar en cada uno de los ejecutores. Entonces internamente
esos datos él lo almacena como un RDD. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, una tabla con datos bancarios, entonces, por ejemplo, el número de cuenta, el saldo, el nombre de la persona, qué sé yo, y tengo así muchísimos hacia abajo, tengo todo lo que pueda tener un banco, entonces un RDD a lo mejor tiene 5 clientes, maneja 5 clientes nada más, o una porción, y entonces, ¿cuáles son las operaciones que voy a hacer con ese RDD? Es lo que está en el grafo acíclico dirigido, ¿sí? Y esas son lo que ellos llaman las transformaciones sobre el RDD, sobre esos datos. Ahora, en la inmutabilidad, ese RDD va a quedar por siempre. Por ejemplo, si fuese una operación que yo hice, está mi nombre, mi número y mi monto el 10 de abril del año pasado. Ahora, Sí, si hice una operación para el 11 de abril, hay un nuevo RDD y ese queda inmutable. Digamos, la es, condición de inmutabilidad es que esa operación de ese día con mi nombre, esa hora y el lugar donde la hice va a quedar. Ese va RDD a queda, quedar digamos, por siempre. por Y, siempre. y las Ujú. sucesivas transformaciones que haga, en este ejemplo bancario que estoy tomando, van a ir generando un RDD que va a estar guardado en algún lugar y va a tener una administración centralizada para ir a buscar esa información cuando haga falta. Y Exactamente. entiendo bien. Sí, sí, muchas gracias, Ujú. Manuel. Ese ejemplo estuvo muy bueno. Ujú. Ok. No, gracias a usted. Sí. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Cada operación devolverá un nuevo RDD y cada RDD es inmutable. Y además de eso, el RD original lleva su información de linaje, es decir, lleva el grafo acíclico dirigido. De manera de que si por casualidad, y además de eso está replicado. Entonces, si por casualidad yo perdiera, por alguna falla, perdiera alguno de los otros RDD, con ese original yo puedo volver a reconstruir toda la operación. ¿Sí? Por lo tanto, es tolerante a fallos. Entonces, ante un fallo, un nodo existe réplicas del RDD. Se maneja la falla de manera automática y transparente. Y además de eso, se puede reconstruir a partir de la información del linaje, a partir del grafo cíclico dirigido. O sea, lo llaman grafo cíclico dirigido y también lo llaman grafo de linaje. ¿Por qué lo llaman así? Porque tiene las operaciones y el orden en que se van a ejecutar todas las operaciones para las diferentes transformaciones de los RDD. ¿Sí? Estructuras de datos paralelas. Divide los datos en fragmentos o particiones según la clave, esta es la clave, me faltó la B ahí, con una colección de registros. Entonces, fíjense lo que tú estabas comentando. Entonces, de acuerdo a la clave, yo voy dividiendo los datos en fragmentos o particiones y esa pequeña colección de registros que representa esa partición es lo que va a estar almacenado en un RDD. Y todas las particiones se procesan en paralelo. Ok, entonces ya quedó más claro lo que es un RDD. Digamos, esto es importante entenderlo porque es la base de Spark. Sin embargo, ustedes no van a tener que trabajar con RDD. Ustedes van a trabajar con un lenguaje de más alto nivel que internamente convierte todo en RDD cuando vayan a hacer la parte práctica. Entonces, justamente para ver eso, entonces a las 7:15 hacemos un break. Para ver eso, vamos entonces a ver la pila unificada, ¿sí? Entonces, y aquí es donde es interesante el asunto, ¿no? Porque digamos, Spark tiene un core que, como les dije, es políglota, puede trabajar con Java, con Scala, que es el original, es donde fue, con el lenguaje que fue hecho originalmente, pero también tiene APIs para Java, para Python y para R. Y sobre ese core se construyeron estos 4 elementos, ¿no? Estos 4 componentes, los cuales ya vamos a ir viendo. De hecho, después vamos a ver otro, ¿no?
Entonces, este lo llaman un motor de procesamiento de datos unificado o pila de Spark. Entonces, esta pila está construida sobre una base sólida que ellos llaman el Spark Core, que proporciona todas las funcionalidades necesarias para administrar y ejecutar las aplicaciones distribuidas. Es decir, cualquiera de estos va a ir al Spark Core. Y el Spark Core es justamente el que proporciona la abstracción de procesamiento llamada RDD. Entonces, cualquiera de ellos va a trabajar con RDD. Pero fíjense lo interesante. Al trabajar con un elemento común para todos de datos, que es el RDD, ellos saben cómo, cómo comunicarse entre ellos. O sea, si, aunque yo utilice aquí el lenguaje SQL, él se va a almacenar internamente como un RDD. Ese RDD muy bien lo puede agarrar otro componente como GraphX y procesarlo de manera gráfica, ¿sí? Y generar otro RDD. Y ese RDD después lo puedo pasar por un proceso de Machine Learning. O sea, esos RDD pueden estar siendo generados por la parte de streaming, ¿sí? Por esta parte de streaming. Entonces, eso es lo interesante de esta pila. Entonces, sobre esta pila que trabaja con el proceso, con la abstracción llamada RDD, me permite que las aplicaciones sean más simples y más fáciles de desarrollar. No sé si ustedes también lo ven así, ¿no? Entonces, encima de esta pila hay una serie de componentes, cada uno diseñado para una carga de procesamiento de datos específica. Bueno, este motor unificado aporta varios beneficios importantes a la tarea de crear aplicaciones de Big Data escalables e inteligentes. Porque entonces ya yo puedo contar, o sea, si yo necesito, por ejemplo, hacer consultas SQL, ya cuento una manera de hacerlo. Pero si necesito análisis a través de Machine Learning, también tengo una manera de hacerlo. Inclusive si necesito hacerlo con R, también tengo una manera de hacerlo. Entonces, además de eso, me permite hacer, ¿se acuerdan una de las características que les dije al principio? Procesamiento por lotes con SQL y procesamiento en tiempo real con la parte de streaming. Ok, vamos a ver entonces alguno de los... Entonces, el Spark Core consta de dos partes, la infraestructura informática y distribuida y la extracción de programación RDD. La primera es responsable de coordinar y distribuir tareas, esta es la infraestructura informática, manejo de fallas y traslado eficiente de datos entre máquinas. O sea, él es el que coordina todo dónde están los RDD, o sea, dónde están almacenados los RDD. O sea, es lo que es la parte que les dije antes de la aplicación RDD, ¿no? ¿Sí? De la aplicación Spark. O sea, en cuáles son los ejecutores donde están almacenados los RDD, él se encarga de todo eso. Si hay que moverlos de una máquina a otra, él se encarga de eso. Ahora, Spark SQL es un componente creado sobre el Spark Core y está diseñado para el procesamiento de datos estructurados a escala. Actualmente es muy popular. Entonces, su popularidad se disparó porque brinda flexibilidad, facilidad de uso y rendimiento, utilizando un lenguaje de consulta que ya muchas personas conocen, ¿sí? Que es el lenguaje Structured Query Language. Entonces, para las personas que ya llevan años trabajando con bases de datos relacionales, entrar en este mundo del Big Data, en algunos casos supuso, bueno, aprender muchas cosas nuevas. Entonces, la pila unificada de Spark ofrece el Spark SQL, que tiene unas variantes con respecto al SQL, pero en general se parece muchísimo, ¿no?
Ok. La interesante de Spark SQL es que utiliza data frames. O sea, ya aquí no vamos a ver, o sea, el data frame es como una abstracción del RDD. Ya no vamos a estar utilizando la estructura de RDD, sino que ahora vamos a estar utilizando una estructura de más alto nivel dentro del clúster, que es el data frame. Entonces, él ya no tiene que saber dónde están almacenados los RDD ni cuál es la estructura de los RDD, sino que lidia directamente con los data frames. ¿Sí? Entonces un data frame se convierte en una tabla que puedo consultar utilizando SQL. Entonces, además le permite leer y escribir datos en varios formatos estructurados y sistemas de almacenamiento. O sea, puedo, por ejemplo, escribir en JSON, que ya ustedes lo conocen, eh, con la tarea que ustedes tuvieron con MongoDB, ya ustedes conocen digamos, la estructura almacenadas en JSON. También trabaja con CSV, archivos Parquet o ORC, o sea que las personas que ya están acostumbradas a trabajar en otra notación también lo pueden hacer aquí. Entonces, y por supuesto, bases de datos relacionales, Hive y otros. Entonces, eso es lo interesante de esto. Además de eso, ustedes, no sé si han estudiado anteriormente los sistemas manejadores de base de datos relacionales. Una de las cosas interesantes de SQL es que ustedes le dicen al manejador que quieren, pero no cómo lo va a obtener. Normalmente el cómo lo determina el sistema manejador a través de un optimizador, ¿sí? De un optimizador que sabe, o sea, cuál es la mejor manera de ejecutar esa consulta que se le da. Entonces, Spark SQL tiene un optimizador llamado Catálisis, ¿sí? Que es el que se encarga de realizar la optimización de la consulta. Aquí la diferencia de este optimizador con respecto al de cualquier sistema manejador relacional es que este optimizador es distribuido. Tiene que tomar en cuenta que aunque el usuario final vea un solo data frame, este internamente está almacenado en los RDD de manera distribuida. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí tengo una información, es que según una encuesta del 2016 de Spark, Spark SQL fue el componente de más rápido crecimiento, lo cual tiene sentido porque Spark SQL permite un público más amplio, más allá de solamente los ingenieros de Big Data, los que ya conocen otro tipo de lenguaje como JSON, como lo que ustedes, digamos, tuvieron que utilizar para hacer consultas en MongoDB, como les estaba diciendo, las personas que ya están familiarizadas con el lenguaje SQL. Además, el lema de Spark SQL es escribir menos código, leer menos datos y dejar que el optimizador haga el trabajo duro. Con Spark SQL es con lo que vamos a trabajar para la segunda tarea práctica que ustedes van a tener. También tenemos Spark Streaming, que es el que provee la capacidad de procesar datos de transmisión en tiempo real desde varias fuentes de datos. Entonces aquí él puede recibir datos desde fuentes como las que vimos en la clase pasada de la cadena de valor del dato, cuando tenemos, necesitamos una aplicación que capture datos de eventos como Kafka, como bueno, ahorita no me acuerdo los diferentes nombres, pero dimos varias aplicaciones allí. Entonces, él se encarga de obtener y de procesar esos datos que vienen de esas aplicaciones, de esas fuentes, de diferentes fuentes de datos. Entonces, por supuesto, esto es lo que llaman datos en movimiento. Y se dice que los datos en movimiento tienen valor igual o mayor que los datos históricos, que es por lo que en general tomamos los datos batch o en lotes, ¿no? La capacidad de procesar datos a medida que llegan
es una ventaja competitiva para muchas compañías. Entonces, el módulo de Spark Streaming permite la capacidad de procesar datos en tiempo real. Los datos pueden pueden venir de Kafka a Flume, es el otro o pueden venir directamente de Twitter, por ejemplo, de los logs que se están generando continuamente en digamos, en una aplicación a medida que la gente los usa. Eso también pueden ser datos que pueden ser procesados en tiempo real. Entonces, en este caso, él utiliza así como Spark SQL utiliza el data frame, él utiliza el de stream o flujo discretizado. Entonces divide los datos de entrada en pequeños lotes, o sea, en microlotes basados en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Por supuesto, cada lote de esos se convierte internamente en un RDD. Eso hace que estos datos, al estar ya en un RDD, después puedan ser procesados por cualquiera de los otros elementos de la pila unificada. ¿Sí? Entonces ya se convierten en datos en reposo o datos batch. Entonces pudiéramos ver aquí como una especie de arquitectura lambda. O sea, podemos recibir datos en lote, o a través de Spark Streaming podemos recibir datos en tiempo real o en streaming, los cuales todos se almacenan como RDD. Ajá. Actualmente esta extracción de stream ha sido cambiada. Hay uno nuevo de streaming estructura, está construido sobre Spark SQL. Entonces, trata el streaming como datos en reposo ya de una vez. Entonces, ejecuta automáticamente la lógica de procesamiento de datos de manera incremental y continua, ¿sí? En función del tiempo del evento. Entonces, ya digamos, la nueva forma de hacerlo es utilizando la misma forma de trabajar de Spark SQL. Entonces, lo interesante de esto es que está utilizando también el motor de optimización Catalyst. Entonces, eso es para aprovechar la facilidad de uso y digamos, la oportunidad de optimizar el procesamiento de ese stream a través de Catalyst o de algún otro procesador, de otro optimizador que esté implementado. Después de eso viene MLIP. MLIP es entonces el componente que me permite hacer análisis de Machine Learning sobre los datos. Este proporciona más de 50 algoritmos comunes de aprendizaje automático. Entonces, además de eso, utiliza abstracciones para administrar y simplificar tareas de creación de modelos de aprendizaje automático. Y al igual que pasa con Spark Streaming, también está sobre Spark SQL para aprovechar digamos, el motor de optimización que ya tiene Spark SQL. Entonces, igualmente, entonces se basa en DataFrame y aprovecha todas las bondades de Catalyst. Entonces, como ven, uno de los componentes más importantes en este momento es Spark SQL. Seguimos con GraphX. Vamos a ver, ya son las 7:15. Vamos a hablar de GraphX, o bueno, vamos a hablar de la pila completa y hacemos un break. Ya nos queda un solo componente. Entonces, Spark GraphX me permite el procesamiento de grafos. ¿Sí? Entonces, opera sobre estructura de datos, o sea, él convierte las estructuras de datos, esos RDD, en nodos y vértices. ¿Sí? No, o sea, en vértices y aristas. Es decir, en grafos, ¿no? Entonces, permite cálculos paralelos dentro de esos grafos.
Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que, digamos, las operaciones de grafos, dependiendo de la cantidad de nodos que estén, pueden llegar a ser lentas por la cantidad de recorridos que tienen que hacer, pero aquí los hace mucho más rápido porque pueden haber operaciones, o sea, las operaciones se paralelizan. Entonces, incluye toda una colección de algoritmos comunes sobre los grafos, ¿sí? Como el PageRank, componentes conectados, el camino más corto, así como vimos cuando estuvimos viendo Neo4j, que ya él tiene un conjunto de operaciones que se pueden utilizar para hacer consultas sobre los grafos. Y por último, tenemos Spark R, que es un paquete de R que proporciona un frontend ligero para utilizar con Apache Spark. Entonces, él aprovecha el motor de computación distribuida de Spark, este de aquí abajo, para permitir el análisis de datos a gran escala, utilizando el R que ya muchos científicos de datos conocen, ¿sí? Y por supuesto, y también utiliza el concepto de data frame, que es el mismo data frame que ya tiene implementado Spark, ¿sí? Como una abstracción sobre los RDD que utilizan los demás componentes como Spark SQL, Spark Streaming y MLlib. Entonces, ya con esto vamos a ir a un break de 10 minutos, ¿les parece? Tengo las 7:17, regresamos a las 7:27. Ok, sí, a mí también me da chance de pararme un ratico y estirar las piernas. Entonces ahí les coloqué la hora, 7:27.
Ok. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Avísenme si están por aquí. ¿Me escuchan? Ok. Excelente. Ando con como con un resfriado. Ok. Bueno, entonces vamos en este momento, ya conocemos los componentes, digamos, los conceptos básicos, los elementos principales, y ya conocemos la pila unificada de Spark. Entonces vamos a retomar el RDD, ¿sí? Ya habíamos dicho que el RDD era inmutable, tolerante a fallos, que es justamente la resiliencia del RDD, y que maneja estructura de datos paralela. Entonces, además de, vamos a decir que el RDD se ejecuta en memoria, ¿sí? Entonces, digamos, los que crearon Spark, este fue el primer componente que hicieron antes de hacer cualquiera de los componentes que, o sea, el core, cuando hicieron el core, esta fue la abstracción que hicieron y la hicieron utilizando el documento de MapReduce de Google. Así que ellos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? En este caso, el MapReduce solamente tiene dos operaciones, que es el map y el reduce, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto, para mejorar lo que ya existe? Entonces, una de las cosas que ellos, una de las ideas que se implementó para esto era llevar los cálculos a memoria principal. O sea, digamos que ellos dijeron, bueno, Hadoop, en cierta forma, o con el MapReduce, hicieron las operaciones de manera rudimentaria, pero que ellos plantean al momento de decir por qué hicieron esto, y que ellos lo querían hacer de manera más sofisticada. ¿Mm? Para reducir la cantidad de tiempo que llevaba a hacerlo. Entonces, aquí es donde ellos plantean que para hacerlo más rápido era necesario hacerlo en memoria principal. Entonces, eso favorece las tareas iterativas y las consultas iterativas. Ellos dicen que una de las, de las cosas, de las tareas que más se benefician de procesar en memoria, digamos, de manera más sofisticada, son los algoritmos de minería de datos, donde hay que iterar varias veces para obtener los resultados, o los algoritmos de Machine Learning. Entonces, eso fue lo que ellos plantearon y por supuesto lo pudieron corroborar luego, ¿no? Entonces, es cuando ellos plantearon la mejora con respecto a Hadoop MapReduce. Además de eso, utilizan partición y colocación de datos. Es decir, mover datos entre máquinas es una operación que puede ser costosa. Recuerden, por la latencia de la red, de toda la parte de comunicación de datos. Y por lo tanto, minimizarlo reduce drásticamente el tiempo total de procesamiento. Fíjense, este también era la premisa que inicialmente planteó MapReduce, mover los datos lo menor posible para evitar la latencia de la red de comunicación. Pero en este caso, el tema de mover los datos es que son
datos muy pequeños que caben en memoria principal. Entonces, esto lo hace quizás menos costoso al momento de mover los datos entre máquinas, ¿no? O sea, igualmente lo que se evita es minimizar el mover los datos entre máquinas. Además de eso, cuenta con metadatos del conjunto de datos para conocer la ubicación y llevar la lógica computacional a donde se encuentra, tal como esa utiliza la misma premisa de MapReduce. Llevar la operación al dato y no el dato a la operación, ¿sí? Porque aunque tengamos conjuntos más pequeños, sigue siendo más económico mover la operación que mover el dato. Lo interesante de esto es que, digamos, adicionalmente a lo que hizo Hadoop Reduce, ellos utilizan el optimizador para saber cuándo conviene mover los datos y cuándo no. O sea, porque hay veces que es necesario, por ejemplo, unir dos RDD, ¿sí? Entonces, el optimizador sabe cuál de esos dos RDD conviene mover, o sea, y de qué manera, ¿no? Entonces, esa es la otra parte importante de este Spark, pues, porque además, o sea, en el caso de Hadoop MapReduce, ellos lo evitaban lo más posible y lo hacían ya cuando no había otra opción, movían los datos. Pero en este caso, ellos incluso utilizan el optimizador para saber qué datos mover y cuándo y hacia dónde. Profe, una pregunta. Es decir, Ajá. que, o sea, como lo dijo anteriormente, que maneja distintos RDD, ¿verdad? Y Sí, pueden ser combinados en distintos lenguajes. Entonces, si hay uno de streaming y si hay uno de SQL, él puede agarrar cualquiera de esos y los va a, o sea, lo puede lo que usted operar. dijo, se me fue la palabra. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, combinados, no sí, importa la fuente. no importa. Por eso es que está diciendo que es una especie de arquitectura lambda, ¿se acuerdan? Que por un lado entraba datos en batch, por el otro lado entran datos en streaming, pero después yo los puedo procesar todos. Okay. Y lo interesante además es que el procesamiento es muy rápido porque es en memoria. Entonces ahí disminuye lo que era la latencia del batch que tiene Hadoop. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, además de eso, RDD cuenta con un amplio conjunto de operaciones para el procesamiento de los datos. Entre ellas están las transformaciones y las acciones que ya las vamos a ver ahorita. Pero fíjense, Hadoop MapReduce solamente contaba con dos operaciones, las cuales habían que instanciar cada una para saber qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero un map siempre hacía un map, siempre hacía un mapeo que obtenías de ahí una lista de clave valor. Y un reduce siempre hacía una operación sobre esa lista de MapReduce, de manera de, bueno, hacía una suma, hacía un conteo, hacía un promedio, siempre hacía algo sobre esa lista, ¿no? Que me permitía arrojar un resultado. En el caso de RDD, me permite tener muchas más operaciones, las cuales las divide en dos, en transformaciones y en acciones. Ok, entonces vamos a ver cómo son esas operaciones. Fíjense, cada fila del conjunto de datos se representa como un objeto Java. O sea, cada RDD es un objeto Java. La estructura de este objeto no la conoce Spark. Sin embargo, un usuario que esté trabajando con RDD tiene control completo de cómo manipular este objeto de Java. Esta flexibilidad tiene un problema que conlleva a que ese usuario es responsable de lo que pasa con ese RDD, porque le permite control total sobre ese objeto Java. Algunas de las operaciones comúnmente necesarias, como el promedio, deben elaborarse a mano.
O sea, no es tan fácil por lo menos sacar un promedio con las operaciones que permite RDD. Sin embargo, la abstracción de nivel superior, como el componente Spark SQL, proporciona ya esa funcionalidad lista para usar. Por eso es que recomiendan, ok, conoce lo que son RDD, pero después utiliza uno de los componentes del nivel superior para trabajar con los datos. Entonces, las operaciones de RDD se clasifican en dos tipos, transformaciones y acciones. Entonces, una transformación es lo que él evalúa o ejecuta de manera perezosa. Normalmente, el valor retornado es otro RDD. Entonces, pudiéramos decir que una transformación son los nodos internos del grafo acíclico dirigido, ¿sí? Y una acción tiene una evaluación impaciente, ellos lo llaman impaciente, porque ya es el resultado final, ¿sí? Es algún resultado o resultado escrito en disco, o sea, donde ya yo tengo que ejecutar para obtener un resultado. Uh-huh. Cuando entonces decimos evaluación perezosa, es porque él va a evitar la ejecución de esa operación hasta que llegue a la acción. Entonces, en el momento de que se tenga que ejecutar la acción, entonces él ejecuta todo. Entonces, normalmente antes de poder hacer alguna operación con un RDD, lo primero que se tiene que hacer es crearlo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Bueno, aquí nos dice que hay 3 formas de hacerlo. Paralelizar una colección de objetos. Leer un conjunto de datos de un archivo almacenado y de otro RDD. Entonces yo tengo una colección, un arreglo. Entonces aquí tengo mi arreglo. Entonces yo le digo, coloco esta instrucción, ¿sí? Entonces aquí yo estoy creando mi arreglo, con esto tiene 2 valores, y entonces fíjense, utilizo la instrucción string RDD, le utilizo Spark Context, que es el elemento que me dice que estoy trabajando con una aplicación de Spark, y la instrucción parallelize, paralelizar. ¿Qué voy a paralelizar? Este string links, ¿sí? Y fíjense que aquí le doy el número de particiones. ¿Te acuerdas que tú me preguntabas eso? Creo que era carisma, ¿no? Entonces, yo aquí le digo... ¿Quién era? No, sí, fui yo. La pregunta de Manuel fue otra. Sí. ¿De cuántas particiones? Fíjense, Hadoop determina la cantidad de particiones. Aquí yo le puedo decir cuántas particiones, en cuántas particiones quiero paralelizar esto, ¿no? Lo interesante es que el número de particiones me va a dar la cantidad de, digamos, de tareas que se van a ejecutar en paralelo. Otra manera, entonces fíjense, otra manera de crear un RDD, entonces a través de un conjunto de datos de un archivo almacenado. Entonces yo aquí tengo un file RDD, entonces igualmente es Spark Context, text file, y le doy la ruta del archivo, donde están los datos, de datas txt, y con el número de particiones que va a tener el RDD. Y bueno, y de otro RDD ya es con operaciones sobre los mismos RDD, ¿no? Entonces, aquí están las transformaciones. Esta información la pueden obtener en este enlace, ¿no? Tanto las transformaciones como las acciones. Aquí hay algunas de las transformaciones, son muchísimas, ¿no? Pero estas son las principales. De hecho, una de las más usadas es la map. Y donde yo le paso una función. Entonces, aplica la función proporciona a cada fila, como iterando a través de las filas del conjunto de datos. Entonces, yo tengo 4 filas, él le va a aplicar esa función a cada una de las filas y devuelve un RDD. Lo que devuelve la función,
sea, lo que devuelva de la ejecución de la función. Entonces, está también el flat map, que también tiene una función. Aquí devuelve una colección y aplanará la colección de vuelta. Esto permite que un elemento de entrada se asigne a 0 o más elementos de salida. Entonces, un filter recopila solo las filas que cumplen la condición. Esto es como un where en SQL, ¿no? Le estoy aplicando un filtro. Entonces, eso quiere decir que si tengo 4 filas y me está diciendo que 2 cumplen la función, entonces él me retornará solamente las 2 filas, ¿sí? Entonces, también está map partition, donde también le asigno, fíjense que en su mayoría reciben funciones. Map partition similar a map func, pero esto se aplica a nivel de partición. Esto requiere que la función fun tome la entrada comunitaria correr la fila de la partición. Y así, bueno, tenemos unión, fíjense que aquí entonces yo puedo unir, combinar las filas de un RDD con otro RDD. Entonces aquí es donde es necesario movilizar alguno de los dos RDD, ¿no? Que era parte de lo que le explicaba anteriormente. ¿Cuál de los dos RDD va a mover? El optimizador se va a encargar de decir cuál de los dos es el que se mueve. Inserción, igualmente, ¿no? Solo se devuelve la intersección, perdón. Solo se devuelven las filas que existen tanto en el RDD de origen como en el otro RDD. También puedo restar, puedo ver cuáles son los elementos duplicados. Puedo tomar una, perdón, pasé sin querer. Puedo tomar una muestra del conjunto de datos, por ejemplo, si mi RDD es más grande, y yo solamente quiero una muestra para hacer algunas pruebas específicas, porque después más adelante voy a ejecutar el algoritmo completo sobre todos los datos, pero en este momento quiero hacer una prueba sobre una muestra. Yo puedo utilizar la función sample. Y estas son las acciones. Entonces, fíjense, las acciones son más sencillas. Por ejemplo, el collect recopila todas las filas del conjunto de datos de los ejecutores para enviarlas al programa controlador. La acción collect se usa generalmente después de que el conjunto de datos se filtra a un conjunto de datos más pequeño. O sea, ya aquí se han llevado a cabo anteriormente ya un conjunto de transformaciones, y ya cuando terminé, la última instrucción es collect. O sea, ya tengo todos los resultados y se los voy a enviar al controlador para que él haga algo con esos resultados. Count devuelve el número de filas del conjunto de datos. First devuelve la primera fila del conjunto de datos al programa controlador. Take devuelve las primeras n filas del conjunto de datos. Reduce, fíjense, también tenemos una función reduce. Realiza una agregación de las filas usando una función proporcionada que debe ser conmutativa y asociativa para que el resultado se calcule correctamente en paralelo. ¿Tiene sentido eso? Porque fíjense, ya él va a tomar los datos que están en los diferentes ejecutores. ¿Sí? Y entonces este reduce va a hacer esa función en paralelo en todos los ejecutores. Si la operación no es conmutativa y asociativa, va a depender del orden en que haga la operación y puede tener resultados distintos. Entonces, por eso es necesario que sea conmutativa y asociativa, de manera que se puede ejecutar en paralelo en cada uno de las particiones. También tengo un take sample, o sea, puedo tomar una muestra. Aquí me dice con reemplazo, n, le doy una semilla, porque tomo una muestra aleatoriamente hasta n filas con reemplazo no y las devuelve el programa controlador. Entonces, en este caso también, porque él necesita hacer algunas pruebas específicas antes de correr el programa completo que tiene, porque puede tener miles de registros. Y take order, él toma las primeras n filas del conjunto de datos y las devuelve al programa controlador, ordenándolas por orden natural o por orden. O sea,
yo las puedo ordenar de acuerdo a cómo están en ese momento o puedo especificar el orden en que quiero que estén. Top devuelve los n primeros elementos del conjunto de datos y save as text file escribe todas las filas del conjunto de datos como un archivo de texto en un directorio proporcionado. ¿Sí? Entonces aquí todos los resultados de los diferentes RDD que tengan los ejecutores van a ser guardados en ese archivo de datos. ¿Preguntas? Entonces, no sé si ven por la naturaleza de las acciones que ya estos son como las últimas o, bueno, en todo caso, genera o un resultado intermedio que quiero revisar o es el resultado final, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, son los últimos nodos del grafo acíclico dirigido. Entonces, ya eso le dice al optimizador que cuando se ejecuta una acción, ya tiene que ejecutar entonces las diferentes transformaciones que llevan a esa acción. Entonces, las transformaciones se ejecutan de manera perezosa, es decir, se dejan hasta que haya una acción que ejecutar. Y estas, sí, en el momento que yo veo una acción, esa hay que ejecutarla en ese momento. Aquí podemos ver el flujo de trabajo de un RDD. Entonces, lo primero que tengo es que crear los diferentes RDD. Entonces, hago las transformaciones que sean necesarias sobre el RDD y luego de hacer todas las transformaciones se ejecuta la acción y se obtienen los resultados. ¿Preguntas hasta esta parte? No hay preguntas entonces. Continuamos. Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Y hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Entonces, fíjense, yo tengo un RDD, ¿sí? Que lo creo de paralelizar una lista. Aquí es simplemente recibe una lista de 1, 2, 3, 4, 5 y lo estoy paralelizando en 3, ¿sí? En tres particiones. Esa le aplico una transformación que lo voy a almacenar en result RDD, ¿sí? Que va a ser un map donde a cada elemento de la lista lo multiplico por 2. Y finalmente, las tres particiones, que quizá uno tenga el 1, 2, el otro tenga el 3, 4, el otro tenga el 5, las voy a recolectar y se les voy a enviar al controlador. ¿Sí? Pudiera ser collect como pudiera haber sido otra acción. ¿Sí? Bueno, en este caso estoy utilizando collect. Aquí hay otro ejemplo. Un RDD2. Aquí yo lo obtengo ahora de un archivo. Aquí me faltó el de cerrar aquí. El de cerrar aquí, el de decirle las particiones también que quiero, me faltó esa parte. Y entonces, igualmente, aquí en este caso, lo que voy a obtener es el largo de cada X. Y cada X va a ser cada una de las líneas de ese archivo. Entonces yo voy a tener
el largo de, o sea, voy a tener, el resultado va a ser el numerito, o sea, si ese archivo tiene 100 líneas, voy a tener 100 números, que es el largo de cada una de las líneas, ¿sí? Y después lo voy a hacer una recolección y se la voy a enviar al controlador. Un ejemplo bastante sencillo porque tiene una creación, una transformación y una acción. Sin embargo, yo pudiera tener varias transformaciones. Yo pudiera, después de multiplicarlo por 2, pudiera llegar y decidir hacer otra transformación, varias transformaciones, al final hacer alguna de las otras acciones, como la de tomar n o tomar nada más el primero o contar. ¿No? Y finalmente, todo esto se va a ejecutar es al momento de hacer la acción, que es la última. ¿Preguntas? Bueno, ya imprimí la lista de participantes para saber la asistencia. Entonces, esto es todo por el día de hoy, ¿sí? Para la siguiente clase, entonces vamos a trabajar con Spark SQL. Vamos a hacer una práctica con Databricks, enseñarles cómo crear una cuenta gratuita en Databricks para que ustedes entonces, y cómo subir los archivos de datos en Databricks para que ustedes puedan hacer la segunda tarea, práctica. ¿Sí? Ok, excelente entonces. Entonces, ya damos entonces por terminada la clase de hoy. Si no hay ninguna pregunta. Hoy estuvieron muy callados, chicos. Me alegra que te pudiste conectar, Ali, que habías tenido problemas con el internet. Menos mal que lo pudiste solucionar. Bueno, entonces nos vemos entonces la semana que viene. Ya para la semana que viene deben tener sus notas de la tarea de MongoDB, que es la única que me falta por evaluar. Bueno, chicos, feliz fin de semana y que la pasen bien. A la orden, Manuel. Gracias a ti por las preguntas. Las preguntas siempre son bienvenidas. Feliz fin. Buenas noches.